¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está ahí en casa? Bienvenida, bienvenido a tu programa más de Rostros Tebujet, aquí en su casa, la máxima casa de estudios, valga la redundancia. Y hoy me place y tengo el honor de tener aquí en esta área, en este programa, a dos personajes importantes de la Universidad Juárez. Usted sabe que los rostros emblemáticos siempre están y siempre los tratamos de encontrar, y más en nuestro programa, por eso somos Rostros. Y me acompaña el rostro a mi lado derecho de la maestra Berenice, maestra en Ciencias. Sí, maestra en Ciencias y Humanidades. Maestra en Ciencias y Humanidades. Con terminación en Historia. Con terminación en Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Maestra, bienvenida a su programa y a su casa Tebujet. No, muchísimas gracias por la invitación. Claro que para mí también es un gusto estar aquí y compartir este programa con ustedes. Claro, y de mi lado izquierdo, mi amiga, muchas maestra, gracias, colega universitaria, maestra Tere Lucero. Muchas gracias. Bienvenida, un maestra. Placer, para mí también es un placer estar con ustedes y pues conocidos rostros. Y con la maestra Bere, que aparte de todo, bueno, no sé si sepan, le doy una pequeña introducción, que somos compañeras de baile, también bailamos, ¿eh? Ah, muy bien, muy sí, bien. Es un placer para mí. Y también para que vean que no solamente bailamos, también hacemos otras cosas, entonces es importante. Algo que nos caracteriza mucho a los universitarios es ese compañerismo que tenemos, esa hermandad que tenemos entre universitarios. Y precisamente hay un tema importante que hay que recalcar y hay que hacer énfasis en el tema que vamos a tocar, que es precisamente la prevención de la violencia de género, que es un tema, maestras, que a lo largo de la historia siempre se ha dado, sino que durante ese trayecto, lo platicábamos antes de entrar, antes por temor, no se decía, incluso hasta por la cuestión del modus vivendi del mexicano, Sí. Hoy en día lo que nosotros podemos compartir con la comunidad universitaria, pues es precisamente que no es un problema nuevo, ¿verdad? Claro. Como usted lo dice, estamos frente a conductas que durante mucho tiempo fueron normalizadas, y estas conductas finalmente hoy en día pues ha sido una necesidad muy específica que pues nuestras alumnos han buscado pues que los escuchen, ¿no? Que alguien los escuche, y de algún modo el tema de implementar políticas, documentos que permitan de alguna manera que estas denuncias, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, puedan llevarse mediante un procedimiento, pues es una necesidad que obviamente se presenta en estos tiempos. Sin embargo, retomando la pregunta que usted comentaba, ¿no? Culturalmente, pues sabemos que la violencia de género se ha gestado en todos los espacios, ¿no? En la familia, en la sociedad, generalmente en las escuelas, y eso ha llevado a que durante mucho tiempo, desafortunadamente, pues en este caso que somos las mujeres las que generalmente son las violentadas. Somos las que comúnmente hemos sido agredidas en este tema. Sin embargo, pues sí podemos decir que le gusta hace 20 años, pues ni siquiera había un hombre. O sea, no se le podía ni siquiera decir soy víctima de acoso, porque no existía la manera ni de cómo nombrarlo. O sea, usted comentaba, pues es que no se denunciaba, no se decía, pero es que no se tenía ni un nombre. O sea, es que está mal, pero hasta era normal, ¿no? O sea, sí, en las familias totalmente era normalizado. Es que de hecho ese es el problema, porque sigue siendo, aquí la cuestión es que minimizamos y normalizamos ese tipo de cosas. Así es, que no debería de ser. Por ejemplo, yo vi hace unos días un meme donde dice que ¿por qué le dices a tu hija, oye, no te pongas short? Cuando venga tu tío, tú no te pongas short. Oye, no, mejor dile a tu tío que no ande viniendo y tú puedes estar en short en tu casa. O sea, minimizamos, o sea, no hay problema. No, hija, lo viste mal. Y tú no podías decir, es que me dijo, me hizo, me tocó. Y imagínate, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, no, porque ¿en dónde queda la reputación de la familia? Es que eso es el interés, o sea, no es... el mentiroso era la víctima, ¿no? Sí. No, eso es un tema muy interesante que sí, de alguna manera... pues para no adelantarme un poco, les platico algo sobre este contexto histórico que tiene nuestra universidad relacionado y derivado precisamente de que pues
2018, maestra, empiezan a surgir los tendederos y estas denuncias por parte de las alumnas que al no ver instancias en donde ellas pudieran expresar estos temas, ser escuchadas, bueno, pues aparecen los tendederos, ¿no? Que en ese momento pues fue una herramienta, pudiésemos decir, de expresión, ¿no? Y bueno, pues ahí inicia de alguna manera esta denuncia, estas denuncias de las alumnas, ¿no? Y bueno, de ahí se empiezan a generar varios movimientos, pero además se les empieza a dar respuesta, ¿no? Y hubo un primer producto, pudiéramos llamarlo así, un primer protocolo que se hizo también aquí en nuestra universidad en el 2021, en donde un grupo de académicas, expertas universitarias crearon este documento y fue este primer, pues ahora sí que intento, sí, de dar respuesta a todas estas denuncias que nuestras alumnas estaban manifestando hacia nuestras autoridades universitarias. Y bueno, en ese sentido, pues se creó por ahí una comisión y se empezaron ya empezó a como a decir, bueno, pues vamos a atender estos casos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en ese momento el protocolo, se vino la pandemia y fue muy complicado poder llevar los procedimientos, ¿no? Y de ahí, pues se crea la necesidad de que haya una instancia. De hecho, perdón por adelante, maestra. Perdón, maestra. Atinadamente dice, bueno, adelantándonos un poquito al protocolo, pues todo es perfectible. Claro. Yo sí, a mí sí sugeriría que alguien más se pueda agregar a esto, que no solamente digamos, ay, pues es que mira, ahí andan las maestras, mira la maestra Beri y la maestra, agregarnos y sumarnos a este protocolo, esta revisión. En el mes pasado, por cuestión del mes de la mujer, se hizo mucho énfasis en este sentido, pero luego se olvida y se deja ahí, y eso es lo triste. Yo sí quisiera concientizar e invitar a todos universitarias y universitarios a apoyar, a unirnos, a revisar, a proponer. Mire, hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención. Como dice la maestra Beri atinadamente, efectivamente, pues se ha ido modificando y todavía lo podemos modificar. Claro. Yo, por ejemplo, una propuesta que yo tengo, y aprovecho que está aquí la maestra Beri, que sé que lo va a llevar al lugar indicado, es la cuestión de que las alumnas dicen, como, ¿para qué pongo la queja si es contra, a veces es, o la mayoría de las veces es contra ellos mismos? Las autoridades, o sea, la persona responsable del protocolo es la que tiene más quejas, o el que tiene más quejas en cuestión de ¿cómo se llama?, de violencia. Y luego, entonces, pues, dicen, ¿cómo podemos poner? Ya se abrió el espacio, ya podemos hacer se puede decir una denuncia, porque esa es la palabra, y luego resulta de que es contra la misma autoridad. Entonces, es como ir a decir al juez, vengo a poner una queja. ¿Así? ¿Con quién? Pues contigo. Pues aquí, ¿cómo queda el mismo alumno? Y estamos cayendo en lo mismo. Sigue algo de desprotección para ello. Entonces, sí, es una de tantas propuestas que podemos hacer. La maestra Beri no me deja mentir, y yo sí digo, es que no se olvide, que no se deje a un lado, que luchemos, porque hemos logrado, y a lo mejor, como dice ella, pues es que fue un primer intento. Bueno, vamos en el segundo, en el tercero, los que sean necesarios. Los que sean necesarios. Así es, ¿no? Ajá. Ahorita hicieron una mención ustedes de precisamente de esos factores que originan la violencia, ¿no? En lo que, a mi perspectiva, considero que dentro de los valores principales o los pilares principales son distintas instituciones, lo que es la familia, lo que es la escuela, la sociedad y el buen gobierno. Yo considero que esos 4 pilares son fundamentales, que todos estén en la misma sintonía para precisamente cambiar la educación y los valores de las personas. Obviamente, cada quien desde su espacio haciendo su tarea. Cuando uno de los pilares, o 2 de los pilares, o los 4 pilares se derrumban, es ahí donde tenemos el problema. Se viene el tema de la pandemia y ahí incrementa los casos de violencia, o sea, por sociedad, o sea, la misma familia, en el mismo entorno, contexto familiar, se detona la violencia, y posterior a la pandemia viene otra vez el regreso a las instituciones educativas y sigue.
Es como que se genera un patrón, ¿no? Sí, se genera una crisis muy fuerte, ¿no? Y cabe mencionar que el tema de las denuncias de violencia de género en las universidades, pues no es un tema propiamente de inicio nada más de nuestra universidad, o sea, es un tema que está social. Sí, en todo el país, en todas las universidades, tanto públicas como privadas, y que de alguna manera todas han tenido que generar estos documentos, estos protocolos, abrir estas instancias, crear y sobre todo hoy en día a lo que queremos llegar es a que en nuestra universidad haya justicia universitaria, ¿verdad? Ese sería el propósito ante las cuestiones que está comentando la maestra, pues lo más propio, correcto, sería tener un tribunal universitario, que considero que ya por parte de al menos esta respuesta que se está dando por parte de nuestras autoridades universitarias, pues van en ese sentido, en ir perfeccionando los procedimientos, en ir generando la confianza en la comunidad universitaria para que obviamente se crea en que, bueno, pues que se aplique el protocolo y que puede funcionar, ¿no? Sin embargo, sí queremos seguir en este camino de que realmente en nuestra universidad se pueda otorgar la justicia universitaria. Sabemos que ya en otras universidades se presenta así, por ejemplo en la UNAM, pues ya tienen muchísimos años con llevando un tribunal, este sistema. Un tribunal universitario. Tenemos otras universidades del país. Puedo mencionar como ejemplo la Universidad de Coahuila, el Politécnico inclusive, que ellos tienen defensorías de los derechos humanos universitarios. Nosotros aquí en nuestra universidad, bueno, pues estamos iniciando y como dice la maestra, y claro que eso es algo que se tiene que hacer, o sea, no hay vuelta atrás y es un proceso muy natural que se tiene que seguir, que el protocolo siga perfeccionándose. Además tenemos a los especialistas. Claro, ¿no? Y aparte... No, pues tenemos todo. Porque tenemos todo. Porque los principales jueces, por lo menos en nuestro estado, son catedráticos de la universidad. Los jueces, los magistrados. O entonces, son pues, catedráticos o la mayoría están, si no es que están involucrados. Son egresados. Entonces, pues sí sería un tema para preocuparnos. Hay un tema que ahorita usted mencionó, maestra Tere, que se los voy a preguntar, lo voy a comentar y lo analizan y me lo contestan en el siguiente bloque. El tema de hace unos meses se conmemoró la lucha de la libertad y el voto de las mujeres y la igualdad, y fueron reconocidas la asociación, es una asociación, fundación, pero pasó el 8 de marzo y todo se fue bajando ese interés. Me gustaría que me contestaran ahorita, ¿eso también es violencia? ¿O las autoridades lo usan como eslabón político durante ese mes, el apoyo y el interés hacia luchar contra la violencia de la mujer? Hablando específicamente del tema de la mujer, porque cuando hablamos de género, hablamos tanto violencia, hombres, mujeres. Sin embargo, nos encerramos en el tema específicamente de la mujer. Más adelante, ustedes que son los especialistas, los que están en el tema, me van a comentar por qué el hombre cuando es violentado, por qué no lo manifiesta, ¿verdad? Pero en ese tema de la mujer, ¿por qué específicamente cuando es el mes de marzo, todas las autoridades gubernamentales, estatales o instituciones, está todo el apoyo a estas instituciones o fundaciones u organizaciones en pro de contra la violencia de género? Y ya después, esa atención se disminuye. Bueno, yo considero que la falla está desde nosotros mismos. Nosotros mismos como mujeres, o sea, nos olvidamos, es 8 de marzo, como dice ahorita la maestra Bere, ojalá todos los meses, todos los 8 fueran 8 de marzo, no 8 de abril, mayo, junio, no, 8 de marzo. Y pudiéramos trabajar en este sentido. Yo represento a la mujer universitaria en la Asociación de Mujeres Universitarias del Estado de Durango, y nosotros estamos en una continua lucha con esto, porque sí hay violencia, sí hemos sido violentadas. En una conferencia decía, alce la mano la que haya sido violentada. Pues la verdad, todas. ¿Sí? Y aquí violencia es violencia. No es la violencia física. Hay mucho
tipo de violencia. Simplemente aspirar a un cargo público es violencia, somos violentadas. Y sí somos violentadas. Aquí la cuestión sería, pues como decíamos hace un ratito, pues la cuestión de trabajarlo entre todos. Tenemos especialistas y también que hagamos conciencias, pero conciencia todos como universitarios. Efectivamente, como usted dice, maestro, atinadamente, también el hombre es violentado. También el hombre es violentado y desgraciadamente caemos en lo mismo, es que minimizamos. Ese es el problema, que ustedes también como hombres minimizan. Y son violentados a veces hasta con las mismas empleadas, la secretaria, o hasta por vergüenza, ¿no? Sí, dices, o sea, es vergüenza porque es parte del hombre. de una cultura, de una sociedad. Dicen, ¿cómo va a quejar si soy hombre? Sí. O sea, no va a quejar. Pues es que es parte de una cultura. Una de las características y de los factores que ha venido afectando es nuestra cultura. Una tiene que ver con la identidad. Por ejemplo, desde el baby shower, todo y ahora con la revelación de género, si todo sale rosa es porque es niña, si todo sale azul es porque es niño. Ya estás etiquetado y no puedes ponerte una camisa rosa. Bueno, con todo respeto, yo al maestro Huiza, el mejor rostro, yo la he visto vestido de rosa, que a mí me encanta, se ve súper bien y que quita ese estereotipo. Es que es un color, ¿no? Sí, es un color. Yo lo veo como un color. Pero no todos lo ven como un color desde ahí, o sea, desde la identidad. Y dice, ¿cómo me voy a vestir de rosa? Pues entonces, ¿cómo me van a voltear a ver todos, no? O es un estigma que existe. Entonces, es parte de una cultura, efectivamente, desde la casa. Entonces, tendríamos que luchar, pero ¿desde dónde? Y todos en conjunto. Ojalá de verdad, como dice la maestra Pérez, siempre fuera 8 de marzo. Bueno, pues a mí me gustaría abonar un poco lo que dice aquí la maestra Tere, que pues prácticamente desde que yo tengo me he desarrollado en estos temas, yo recuerdo que pues a partir como del 2000 se inició con todos estos trabajos que de alguna manera era implementar un Día Internacional de la Mujer. Obviamente tiene desde muchos años atrás, ¿no? Pero yo recuerdo aquí en Durango haber iniciado con la conmemoración del 8 de marzo, ¿no? Y empezábamos nosotros en aquel tiempo y era muy complicado como que hacerle ver a la población que efectivamente se necesitaba un día para reflexionar acerca de todos aquellos, si bien es cierto los logros en cuanto a los derechos de las mujeres, también el tema era revisar todo el tema de la desigualdad. De los derechos en cuanto a derechos en las mujeres sociales, ¿no? Sabemos que la fecha obviamente fue designada por la Organización de las Naciones Unidas atendiendo a una situación que se presentó en Estados Unidos, en Chicago específicamente, donde incendian una fábrica donde están trabajando mujeres en el área textil, ¿no? Y obviamente por no respetar y reconocer estos derechos laborales de las mujeres. Entonces, se designa el día, se empiezan a hacer muchas acciones relacionadas a sensibilizar y concientizar. Sin embargo, y vamos caminando en ese tenor, pero luego aparecen todos estos movimientos que yo creo que sí eran muy de parte de los hombres, en donde ya no se hablaba sobre los derechos de las mujeres, se hablaba sobre esta parte de que de que hay que festejar a las mujeres, ¿no? Y entonces recuerdo haber estado involucrada en muchas campañas en donde decíamos, no, espérense, o sea, es que no es un festejo, es que es reconocer, o sea, es que el día va encaminado precisamente a que reflexionemos frente a todas estas desigualdades que desafortunadamente pues todavía no podemos decir que haya igualdad, ¿verdad? Entonces, le estoy hablando de todas estas acciones que se llevaban a cabo para festejar a las mujeres, ¿no? Y veíamos publicidad relacionada a que no, que las mujeres son bellas, las flores. Y entonces se contrarrestan estos movimientos, pues también el tema de los movimientos feministas que decían, no, el 8 de marzo no se festeja, el 8 de marzo se conmemora, porque hay que ver que todavía hay muchos logros que se tienen que alcanzar, todavía no hablamos de que todos los derechos de las mujeres sean ampliamente reconocidos, ¿no? Y de ahí
sí hay un corte en donde ya se empieza a tomar mayor conciencia, ¿no? Y se deja un poco de lado este tema de vamos a festejar a las mujeres. Pero es interesante reflexionar sobre todo esto que ha acontecido. Lo que usted pregunta si es algo que ya se ha planteado, ¿por qué nada más el 8 de marzo? ¿Por qué nada más el 8 de marzo se habla sobre estos temas? Sin embargo, pues hay intentos, ¿no? Hablando de políticas públicas, de generar una conciencia ya más permanente, y bueno, aparecen entonces los días naranja, que es el 25 de cada mes, y esto tiene que ver específicamente por el tema de reflexionar sobre la violencia en contra de las mujeres y de las niñas, ¿no? Y obviamente pues tenemos también el 25 de noviembre, en donde también se trata de pues revisar toda esta, hablando de una desigualdad muy difícil que vivimos las mujeres, que es el tema de la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, le digo, pues sí hay como que estas situaciones que se han presentado, que yo le puedo hablar desde mi experiencia de 2 décadas, en donde para empezar ha sido muy difícil posicionar el día, ha sido muy difícil darle este énfasis, hablando de los derechos, del reconocimiento de los derechos de las mujeres, y que hoy en día, pues sí queremos hablar, claro, como dice la maestra, todos los días, ¿no? Que sea algo permanente, que sea una campaña permanente, que hablemos más sobre estos temas, ¿no? Pero pues definitivamente la importancia del 8 de marzo no la podemos dejar de lado, porque precisamente es donde se conjuntan todos los esfuerzos de todas las mujeres, de todos los ámbitos, las feministas, y creo yo que ese es un tema que ha sido muy importante para nuestro país en el reconocimiento de los derechos de la mujer, y de algún modo se tiene que seguir, se tiene que continuar, pero sí estoy de acuerdo con ustedes, esto tiene que ser permanente, esto tiene que ser de todos los días. Tiene que ser evolutivo, para ¿no? Que algo obviamente, ándele, sí, para que obviamente se generen los cambios que nosotros queremos obtener, porque pues estamos hablando, y ya lo hemos dicho aquí en este programa, pues es un problema cultural, ¿verdad? Cultural, que desafortunadamente, histórico también, que de alguna manera pues permea todas las sociedades, o sea, y que hagamos conciencia y cambiar la dinámica, maestra Tere, porque nosotros fuimos estudiantes, nosotros estuvimos sentados en un pupitre hace mucho tiempo en la universidad, y teníamos unos maestros y maestras que fueron educadas y educados de una manera conductista o tradicionalista, y llegaron al aula a tener el poder del aula, y el maltrato me tocó ver cómo maltrataban a compañeros estudiantes los mismos maestros, porque no, pues se sentían que tenían el poder de poder ofender, valga la redundancia. También nosotros tenemos violencia de mujeres con mujeres, o sea, no solamente es la violencia de hombres hacia la mujer. Como dice el maestro atinadamente, en los tiempos de estudiante, las maestras, que el trato que recibíamos como alumnas, muchas de las veces también tiene que ver con la cuestión de poder. Este es un tema también, ese es otro tema, sí, en los abusos de poder, en esa cuestión, pues, ¿tú qué hacías? Si era el maestro, si era tu maestra, entonces lo normalizas y dices, pues me puede decir esto, me puede decir aquello, ¿no? Y también el maestro toma la postura de que yo soy la autoridad, a mí me tienen que respetar, y bueno, sí, pero también no hay que abusar de ese poder, hasta dónde llega. Exactamente, o sea, ¿cómo utilizas tú ese poder? O sea, ¿utilizas el poder para generar temor o para generar respeto? Mira, y hay algo bien interesante que a mí, bueno, yo siempre lo comparto con mis alumnos, y es como reflexionar en todos estos cambios que afortunadamente hoy en día vivimos, ¿no? Sí, efectivamente, el tema del desequilibrio de poder que existe jerárquicamente en una sociedad como la que vivimos, pues obviamente siempre posiciona a alguien arriba, ¿no? En este caso, en el tema de las mujeres, en el tema familiar, pues obviamente, ¿quién es el que está en una jerarquía superior? Pues es el padre de familia, en la tradicional
tradicional, ¿no? Y pues las mujeres y no nos estamos en contra de eso, o sea, sí es las mujeres nos han posicionado en esta posición de subordinación, ¿no? En la escuela, pues obviamente quien tiene el poder, jerárquicamente hablando, pues es el maestro, ¿no? Entonces, lo que ustedes comentan, pues sí, hay un abuso de poder cuando desafortunadamente un maestro comete este tipo de actos en contra de los alumnos, ¿no? Y aquí yo siempre les menciono a mis alumnos que afortunadamente hoy en día pues hablar de derechos humanos es hablar ya es normalizado, ¿verdad? Decir tenemos derechos, nuestros alumnos exigen sus derechos y obviamente por eso es que hoy en día se detecta la violencia, hoy en día se quiere denunciar la violencia, porque si a nuestros alumnos les estamos hablando desde el 1900, bueno, mis alumnos son, les digo, ¿de qué año nacieron, verdad? Y dicen, no, somos del 2004, no, del 2000, maestra, del 2000 para acá, ¿no? No, ya son del 2000 para acá. Sí, porque yo les decía, 90 y tantos, no, maestra, somos del 2000. 90 y tantos soy yo, maestra. Sí. No, pues sí, yo de sí, los maestro, 80, sí. ¿sabes? 90 y tantos. No, Selma, pues, sí Los es que como nacimos en los 80 ignoramos. ¿De qué eres? ¿De los 2000? De los 2000, Nosotros no, que bueno. somos del 80 ignoramos, ¿verdad? Sí, Pero bueno, 1995 México firma la Convención de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y bueno, nuestros alumnos son ya alumnos que nacen con derechos, son niños que nacen con derechos, niños y niñas. Pero también nacen con esa identidad que yo comentaba. Sí. Ese es el problema es que tienen los derechos, pero también ya vienes etiquetado y desde ahí el tema de género. Sí. Pero sí hay un cambio en cómo nuestros alumnos perciben cómo se utiliza el poder, por ejemplo, este manejo del poder, ¿no? Claro. Porque entonces dicen, ok, yo tengo derechos, tengo derecho a que me incluyan, tengo derecho a la educación, entonces no se me tiene por qué limitar en ese aspecto. Y qué bueno que conozcan y que tengo sepan derecho a una vida libre de violencia, o sea, a nuestros alumnos ellos ya saben que tienen derecho a una vida libre de violencia. Yo les hago la comparativa y les digo, discúlpenme, pero yo nací sin derechos porque finalmente nosotros fuimos niños o fuimos estas generaciones donde estábamos supeditados a la obediencia. Le digo, nosotros fuimos educados en base a la obediencia y al respeto a los mayores. Oye, no podías ni a los hablar, adultos. no podías hablar. No, era con una los falta ojos de... te decían que ya te fueras a tu casa, cabrón, ¿no? Bueno, Sí, pues al es interrumpir. Pero esas son las cuestiones de la... Esos son los choques generacionales. Y bueno, y nosotros estamos trabajando, maestro, con este choque generacional, ¿eh? Nosotros ellos de ya verdad, traen otro chip. ellos tienen otro chip, otra mentalidad. Y es importante porque de esa manera nosotros podemos entender por qué los movimientos de las muchachas feministas, por qué ya no piden, exigen, ¿sí me explico? Exigen que sean atendidas sus quejas, sus denuncias. Y qué bueno que se da ese movimiento, porque sí ha habido cambios, esto ha ayudado, es una revolución y las revoluciones vienen a mejorar. Sí, completamente. Piensan diferente. Completamente de acuerdo. Piensan diferente. Completamente de acuerdo en los movimientos, completamente de acuerdo en el apoyo, en todo. Ahorita, en el siguiente corte, me gustaría que me platicaran el tema protocolo. Muy bien. El tema protocolo que deben de tener las y los estudiantes, o sea, que lo conozcan y que sepan en qué momento, ¿no? En qué momento yo fui violentado como estudiante, ¿no? O como universitaria, como universitario. Porque al final de cuentas somos una misma comunidad, ¿no? Todos. Sí, claro. Normalmente en nuestra ciudad, en nuestro estado, todos tenemos a un familiar o un conocido que está en nuestras aulas, ya sea tanto en la preparatoria o en la carrera o en un posgrado. Entonces, si estás escuchando, estés atento para lo que nos van a comentar, todo lo relacionado acerca del protocolo en contra de la violencia de género. Maestras, quien guste. Bueno, pues igual y sí me gustaría comentar que el protocolo es una guía, sí, que obviamente nos otorga o nos da los pasos a seguir cuando se presenta o se interpone una queja o una denuncia, que obviamente sea el tema relacionado con una conducta que es obviamente puede ser de violencia de género, ¿no? En ese sentido, pues hay muchas vías por las cuales
la comunidad universitaria va a o puede interponer una queja. En ese sentido, comentarles a la comunidad universitaria que en cada unidad académica hay un consejero al cual pues los alumnos, las alumnas se pueden acercar a este consejero y obviamente va a haber un acompañamiento al momento de interponer la queja. Sin embargo, también hay otros caminos muy importantes que se pueden seguir y que por situaciones que en la práctica se presentan, ¿no? Definitivamente que va a haber alumnos que no puedan tener confianza con los consejeros y digan, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque yo no quiero ir con esta persona, ¿no? El protocolo es muy generoso en ese sentido y entonces nos muestra otras maneras de cómo interponer una queja y que puede ser que yo puedo acudir con el consejero de cualquier unidad académica, si es que yo así lo decido, y me puede atender, me puede recibir la queja. La otra posibilidad es que, era lo que les hablaba antes, como en el primer bloque, ¿no? Que la importancia de tener una instancia, o sea, que haya una oficina física a la cual puedan decir los muchachos, es ahí puedes ir. ¿Y si la hay? Sí, sí la tenemos, por supuesto. ¿Dónde estamos? Es la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia de Género. Estamos ubicados aquí en la Torre de Institutos, planta baja. Ahí inclusive tenemos horario pues prácticamente de 9 a 4 de la tarde y también por la tarde se tiene la atención. Y bueno, pues los alumnos, cualquier integrante de la comunidad universitaria puede acudir a la oficina y por supuesto que va a recibir una asesoría o información, o inclusive si quiere interponer en ese mismo momento la queja, claro que lo puede hacer. Perdón, maestra, nada más para ubicarlos, ¿no? Porque probablemente muchos no conozcan la Torre de Institutos, ¿verdad? La Torre de Institutos está aquí enfrente con nosotros, que está a un costado de la Facultad de Ciencias Químicas. Por ahí ingresas y también está la Facultad de Psicología. En todo este lado, ahí está la Torre de Institutos y ahí está la Oficina de atención a prevención a la violencia de género. Y bueno, y recalcar precisamente que en este sentido era muy importante tener una oficina, o sea, claro. y que esta oficina hubiese personas, sí, porque en el anterior protocolo, pues obviamente decían, ¿y a dónde voy? Era una comisión. Se instalaba una comisión cada vez que se interponía una queja, pero entonces era complicado porque las alumnas no sabían a dónde acudir. Entonces de ahí la importancia de tener un espacio físico, que es ahí donde pues yo creo que sí se ha avanzado, ¿no? En ese sentido. Y la otra opción que tienen nuestros alumnos, alumnas o cualquiera de los integrantes de la comunidad universitaria, llámese docente, trabajador, administrativo, todo, sí, es entrar a la página que tenemos de internet, que es upabg.uged.mx, o simplemente, si ustedes no se acuerdan del UPABG, pues pueden poner en el Google protocolo de atención UGED y los va a llevar a la página. Sí, es lo que iba a comentar. Está muy complicado aprenderse todo, pero lo hemos aplicado en protocolo. Así, protocolo y te lleva a la página y ahí en el en la página vienen 2, 3 pestañitas muy fáciles de encontrar que dice sistema de quejas. Sistema de quejas y denuncias. Abres la pestaña, te va a aparecer un formato, un cuestionario muy corto, no es nada complicado contestarlo. ¿La queja es anónima o trae nombre? El tema para que el protocolo se pueda activar es que la queja tiene que ser firmada y ratificada. Sí podemos recibir denuncias anónimas. Eso también es algo que tenemos que mencionar, pero no activa el protocolo. Una denuncia anónima se va a dejar como una posible incidencia, ¿sí? Pues pudiésemos decir como un antecedente, cuando obviamente posicionándonos en una denuncia que pueda interponer una alumna, pues y que solo quiera que sea anónima, pues sí se le tiene que seguir. No podemos iniciar un procedimiento legal en ningún sentido, ¿verdad? Sí, o sea, conforme a la legalidad no se puede porque obviamente pues es un proceso legal. Y aparte le da la seriedad que debe de tener, ¿no? Porque a lo mejor podríamos también afectar a algún maestro, alguna autoridad. A lo mejor cualquier persona puede ingresar de manera anónima
Pues se toma como incidencia, ¿no? Se toma como un antecedente, pero obviamente no se puede activar el protocolo y de algún modo, algo muy importante que siempre nos gusta recalcar a la comunidad universitaria es que para que se pueda activar el protocolo, tanto la víctima como el presunto responsable tienen que ser integrantes de la comunidad universitaria. Nosotros, obviamente, al menos como comité, sí, como operadoras del protocolo, pues obviamente, hablando ya de las sanciones, se aplican una sanción administrativa, claro. ¿sí? Y nosotros, obviamente, revisamos y atendemos, en este caso, se sancionan conductas. O sea, ¿sí? esto es al interior de la organización. De la lo que está hecho y creado para la universidad, para universitarios y de la Universidad el tema se da Juárez. legalmente, ¿existe el acompañamiento? Sí, también. ¿Y la asesoría? Sí, también. Sí, Okay. porque mire, también es importante, sí, ¿verdad? Sí, se tiene que ir al o sea, exterior. que la víctima se sienta, sea hombre o sea mujer, se sienta acompañado o acompañada. No, y aparte, bueno, pues la asesoría jurídica siempre va a ser muy importante en ese sentido. Si, por ejemplo, estamos hablando hace algunos días, me comentaban de un caso de que, bueno, es la hija que obviamente pues la denuncia sería en contra de su mamá y decimos, bueno, su mamá no es universitaria, entonces se atiende de otra manera. Se atiende de otra manera, tiene que ser la denuncia ante la fiscalía, por supuesto, claro, ¿no? claro. Que de todas maneras, perdón, maestra, que la interrumpa, antes de que se me olvide, por ejemplo, la cuestión que maneja la maestra Bere, que es con su mamá, también nosotros hemos estado trabajando, me refiero a la asociación. A la asociación. La asociación ha estado apoyando a esta cuestión de protocolo, hemos tenido varios casos y nosotros hemos estado dando el servicio psicológico, ayudando a la víctima sin ningún costo. La asociación absorbe el gasto de honorarios de las personas especializadas, las psicólogas, que son muchísimas las que están aquí en nuestra asociación y que están muy interesadas en nuestro tema y muy involucradas. Hemos ido a atender en ese momento, la contención es muy importante. Llegan alumnas con un estado, pues obvio, ahorita fue me violentaron, no sé, quiero poner una queja, y pues están en un estado de crisis. Y algunas maestras nos han apoyado y seguirlo poniendo a la orden. No solamente son psicólogas, somos todo un equipo multidisciplinario. Yo de verdad agradezco a ese equipo porque estamos trabajando pues en beneficio, ¿verdad?, de los universitarios, y específicamente aquí en la cuestión de protocolo, pues que sepa que tienen atención, asesoría psicológica y asesoría legal, que nos han permitido trabajar muy bien. No, maestra Tere dice, adelante, que se lleve a donde se tenga que llevar y el acompañamiento. Hemos llevado a las alumnas aquí al centro con la maestra Bere. Una duda que tengo, ¿se ha manejado una campaña de información en las instituciones de nuestra universidad, tanto Durango como Gómez Palacio, de este ente? Mire, desde el 7 de marzo del 2023 es cuando se aprueba el protocolo y se instala la unidad. Entonces, iniciamos con una campaña a partir de el mes de abril, una campaña pues ahora sí de información sobre el protocolo, sobre el conocimiento del protocolo en todas las unidades académicas aquí en nuestro estado. El tema prácticamente terminamos como en agosto, septiembre de visitar todas las unidades académicas y en Gómez Palacio pues las consejeras, las que están designadas allá, hicieron también lo propio y actividades relacionadas a informar el contenido del protocolo. En este 2024, por ahí el 8 de marzo, precisamente en el mes de marzo, fuimos parte, que todavía no terminamos, todavía nos quedan ahí algunas actividades pendientes, precisamente derivadas de la Agenda 8M, que fue la que se trabajó y se implementó precisamente en todas las unidades académicas con el propósito de dar a conocer el contenido del protocolo. Esta Agenda 8M universitaria, creo yo que es muy valioso mencionar que estuvimos acompañadas las universitarias
por un grupo de activistas que se llaman Tribu Duranguense, Tribu Durangueña, que inclusive estuvo haciendo actividades ahí en la FECA, en el auditorio universitario, pero también nos dimos a la tarea de ir a todas las unidades académicas precisamente a informar sobre el contenido del protocolo. Entonces, sí ha sido arduo el trabajo, sin embargo, bueno, nuestra comunidad universitaria es muy grande y yo creo que no podemos parar, o sea, claro. Terminamos ya con la Agenda 8M, pero vamos a iniciar con otra campaña. Hay dudas, hay temas que los mismos alumnos se acercan y nos solicitan, ¿verdad? Como es el tema aún todavía que ellos tienen o están interesados en saber qué es la violencia de género, cómo la identifican, cuáles son los saber cuándo estoy siendo violentado, ¿en qué momento? No, y aparte, bueno, pues son dudas que ellos tienen, el decir, bueno, me pasó esto, ¿es violencia de género? ¿No es violencia de género? ¿Cómo se puede manejar aquí o cómo lo identifico? O hasta el propio docente, la propia docente, a lo mejor a veces hace el comentario y sin dolo y está haciendo violencia. No, bueno, el tema de la discriminación. También, exactamente, o sea, también, oye, docente, es que esto... Sí. Esto marca violencia, ¿eh? Es que también a nosotros como docentes nos deberíamos de preocupar y sobre todo en atender esta parte, porque desconocemos mucha cuestión, por ejemplo, de dónde podemos poner una queja, pero también desconocemos que también nosotros violentamos y que también nosotros en determinado momento podemos caer, a lo mejor por error, o a lo mejor no de manera, pues a lo mejor involuntariamente lo hacemos, ¿no? Sí. Entonces sí sería hacer conciencia de una capacitación acerca de lo que es violencia. Y también otra cosa, bueno, si me permiten, yo ya quiero, este es anuncio, pero yo sí quisiera que se pusiera por algún lado de manera formal, por escrito, solicitar a las autoridades correspondientes, a los directores de las facultades, de las preparatorias, que esto pudiera agregarse, por ejemplo, en el reglamento. Yo solicitaría de manera especial en el reglamento que se dieran indicaciones del protocolo, así como cuando nos empezamos a preocupar por la tutoría, por la parte de la tutoría, en el reglamento decía que tienes que asistir con tu tutor, y aquí, bueno, que si tienes necesidad de acudir a poner una queja, pues que desde ese momento se nos informe, ¿no? Como maestros y como alumnos, y también que no se maneje nada más como por el 8M. Volvemos a todas las facultades. Yo sé que tiene mucho trabajo, maestra, a mí me consta cómo han estado con la agenda, sé que son muchas facultades, pero yo sé que lo podemos lograr. Por hacer ejemplo, otra campaña, yo propongo otra campaña. Con el tema de estos cursos que se les dan a los alumnos de nuevo ingreso, hemos estado también prácticamente cada semestre, precisamente a invitación de nuestras autoridades y por pues el interés que se tiene precisamente en que pues toda la población universitaria conozca de este tema. Ya llevamos prácticamente 3 cursos en donde, en este proceso de entrada de los nuevos alumnos que llegan a nuestra universidad, pues obviamente se les da también esta información. Y ya ustedes saben que propiamente cada escuela tiene sus propios cursos que se les dan a los alumnos de nuevo ingreso, y en ese sentido también las consejeras solicitan un espacio para hablar del protocolo a los alumnos de nuevo ingreso. Entonces, se está tratando pues en lo posible de llegar lo más que se puede a la comunidad universitaria, se está tratando de que estoy totalmente de acuerdo, que no sea un día, que no sean 2, pero sí aprovechar todos estos espacios y estos momentos en los cuales podemos llegar a nuestros alumnos, pues hacerlo, ¿no? Porque es muy importante que ellos tengan el conocimiento, que todos los universitarios lo conozcan y que obviamente pues nos vayamos sensibilizando, ¿no? Y concientizando en que estos son temas que tenemos que atender y, como dice la maestra, como docentes tenemos que saber
también, ¿no? Claro que sí, que nuestros alumnos y alumnas, si somos de otras generaciones, Sobre todo pues eso, maestra, tenemos sí, que sí. saber que ellos van 1 o 2 o 3 pasos más adelante inclusive en cuanto al conocimiento a veces de estos temas, ¿no? Y a Sí, nosotros sí, sí. que nos ha tocado, bueno, en mi caso, ahí voy a decir años, que no me gusta mucho, pero aquí nos damos cuenta la diferencia en generaciones. Es enorme. Yo Esta creo. vez, yo digo, esta vez es enorme. Yo creo la que verdad. sí, y lo importante es que hay un inicio, se está desarrollando, todo es evolutivo, lo Claro. importante es que se está trabajando. A nosotros, yo creo que tomo la voz de los universitarios, me permito tomar la voz de los universitarios y decirles a ustedes gracias, ¿no? Gracias por el interés que tienen para disminuir y llegar a un momento donde se elimine la violencia de género en nuestra universidad, que ese es el objetivo. Agradecerles. Al maestra, contrario, un agradecerles placer Muchas siempre. gracias. un la placer. invitación, en serio, Muchas se lo gracias. agradezco mucho. Esta es su casa, de Muchas Bujet. gracias. Y pues esta es nuestra casa, No, la muchísimas Universidad para el gracias. Estado de Durango. Y gracias, a Gracias. usted, claro, a Hasta usted la por estar próxima. ahí en casa y escucharnos y acompañarnos un programa más. Nos vemos la próxima.